Hay algo que muchos hombres notan después de los 50, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Un día despiertas, y el cuerpo ya no responde igual. No hay dolor, no hay diagnóstico grave, solo silencio. Durante años nos dijeron que eso era normal. Pero la ciencia explica otra cosa. En la mayoría de los casos, el sistema sigue intacto, solo está desconectado. Hoy te voy a mostrar 3 puntos específicos del cuerpo masculino, que pueden reactivar la circulación y la señal natural, sin medicamentos y con pocos minutos al día. Quédate, porque esto puede cambiar cómo entiendes tu cuerpo. Hay una señal que casi ningún hombre comenta, pero casi todos sienten. No aparece en análisis de sangre. No duele, no avisa con ruido, simplemente, desaparece. Había estado ahí durante décadas, cada mañana, como un reloj silencioso. Y un día, al despertar, ya no estaba. Muchos hombres después de los 50 se miran al espejo y piensan. Es la edad, es normal, ya no hay nada que hacer. Pero la medicina moderna dice otra cosa. Los estudios muestran que más del 70% de las alteraciones eréctiles después de los 55 años no se deben al deseo, ni a la testosterona únicamente, sino a una desconexión progresiva entre nervios, vasos sanguíneos y músculos profundos. El cuerpo no ha fallado, solo ha dejado de recibir la señal correcta. Y aquí viene lo importante. Cuando entiendes cómo funciona realmente una erección, descubres que no empieza en la cabeza. Empieza en puntos muy específicos del cuerpo que casi nadie te enseñó a activar. Hoy no te hablaré de pastillas, ni de promesas vacías. Te voy a hablar de fisiología, de circulación, de memoria muscular y de cómo, con tus propias manos, puedes recordarle a tu cuerpo algo que nunca olvidó del todo. 3 puntos. Unos minutos al día. Y una conversación honesta contigo mismo. Durante muchos años se nos hizo creer que la erección funcionaba como un botón. Deseo flecha apuntando hacia la derecha, estímulo flecha apuntando hacia la derecha, respuesta. Encendido o apagado. Pero el cuerpo masculino no trabaja así. Una erección es una orquesta biológica donde cada instrumento debe entrar en el momento exacto. El sistema nervioso envía la señal. Las arterias se abren. Los músculos profundos se relajan. Las venas se cierran para retener la sangre. Cuando todo está coordinado, la respuesta es firme, estable, natural. El problema es que, después de los 50, algunos instrumentos empiezan a desafinar. No de golpe, no de forma dramática, sino en silencio. La ciencia lo explica con claridad. El flujo sanguíneo puede disminuir hasta un 30% con la edad si no se estimula correctamente. La conducción nerviosa se vuelve más lenta. Los músculos del suelo pélvico permanecen en tensión crónica sin que el hombre lo note. Entonces la señal llega, pero llega débil. O llega tarde, o no se sostiene. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos hombres siguen teniendo deseo, pero su cuerpo ya no responde como antes. Eso genera frustración, inseguridad, silencio en la pareja. No porque el cuerpo esté roto, sino porque nadie les enseñó a reactivar el sistema. La buena noticia es esta. El cuerpo conserva memoria. Los nervios responden a la presión correcta. Los vasos se adaptan al estímulo repetido. Los músculos pueden volver a aprender a relajarse. Pero no con fuerza, no con prisa, sino con precisión. Y por eso, antes de hablar de técnicas, hay que entender dónde empieza realmente la señal. En el siguiente bloque te voy a mostrar el primer punto. No es visible, no es obvio, pero es el centro de control del flujo y la sensibilidad. Si tuviera que resumir este punto en una sola frase, sería esta. Aquí empieza la conversación entre tu cerebro y tu cuerpo. La mayoría de los hombres mira el pene solo como un órgano externo. Pero desde el punto de vista médico, eso es un error común. La erección no nace en la punta, ni siquiera en el cuerpo visible. Nace en la base, justo donde el pene se conecta con el resto del organismo. Imagina un árbol. Las hojas pueden verse secas, pero el problema casi nunca está arriba. Está en las raíces. Este primer punto se encuentra en el surco de la base del pene, en la parte inferior, donde la piel cambia de textura y comienza la estructura firme. Debajo de esa zona pasa una de las arterias más importantes del sistema eréctil. La arteria dorsal profunda, responsable de llevar sangre oxigenada directamente a los cuerpos cavernosos. Pero no es solo sangre. Esa área está llena de terminaciones nerviosas conectadas al nervio pudendo, el cable principal, que transmite la señal de erección desde la médula espinal. Con el paso de los años, este punto suele quedar olvidado. No se estimula, no se activa, y como todo lo que no se usa, se vuelve lento.
Cuando aplicas presión correcta aquí, ocurren tres cosas medibles. Teclas 1. El flujo sanguíneo local aumenta de forma progresiva. Teclas 2. La sensibilidad nerviosa se reactiva. Teclas 3. Los músculos lisos comienzan a relajarse con mayor eficiencia. No es excitación, es fisiología pura. Y algo importante, no se hace con fuerza, se hace con intención. Presión firme, cómoda, rítmica. Como quien despierta a alguien con respeto, no como quien lo sacude con violencia. Muchos hombres sienten calor, pulsaciones suaves, a veces una respuesta inmediata, a veces solo una sensación de algo despertándose. Ambas son correctas, porque aquí no buscamos un resultado instantáneo, buscamos reconectar el sistema. Y este es solo el primer paso. El segundo punto está aún más oculto, más profundo, y suele ser el que marca la verdadera diferencia después de los 50. Hay una zona del cuerpo masculino de la que casi nadie habla. No porque no sea importante, sino porque durante décadas fue ignorada. Y sin embargo, desde el punto de vista médico, es uno de los pilares reales de la erección estable. Este segundo punto se encuentra en el perineo, la zona entre el escroto y el ano. No es visible, no es evidente, pero es profundamente funcional. Los antiguos textos médicos ya lo mencionaban, y hoy la anatomía moderna lo confirma. Justo debajo de esta zona se encuentra la raíz interna del pene, parte del tejido eréctil que no se ve, pero que sostiene gran parte de la rigidez. Aquí también confluyen fibras nerviosas del plexo pélvico, vasos sanguíneos profundos, y los músculos del suelo pélvico, en especial el músculo bulbocavernoso. Este músculo cumple una función clave. Ayuda a mantener la sangre dentro del pene durante la erección. Cuando está débil o tenso de forma crónica, la erección aparece, pero se pierde rápido. Y esto es muy común después de los 50. Estudios europeos muestran que, más del 65% de los hombres mayores de 55 años tienen disfunción parcial del suelo pélvico. Sin saberlo, no duele, no se nota al caminar, pero se manifiesta en la intimidad. Cuando este punto se estimula correctamente, no solo se activa el flujo sanguíneo, sino que el cuerpo recibe una señal clara. Puede sostener. Muchos hombres describen una sensación curiosa, como si algo profundo recordara su función. No es excitación inmediata, es estabilidad interna. Y aquí entra un detalle esencial. La respiración. Al presionar este punto mientras exhalas lentamente, los músculos profundos dejan de resistirse. La rigidez deja de ser forzada y empieza a ser sostenida. Este punto no acelera la erección, la ancla. Y sin este anclaje, ninguna señal anterior es suficiente. Pero aún falta una pieza del sistema. Una pieza que conecta todo el flujo y que muchos hombres pierden por el estilo de vida moderno. Hay una verdad incómoda que rara vez se menciona. El problema no siempre está en el pene. Muchas veces está más arriba, en la forma en que la sangre llega, o deja de llegar, a la pelvis. Este tercer punto se encuentra en la ingle, justo donde el muslo se une con la pelvis. Es una zona que millones de hombres comprimen todos los días. Sin darse cuenta, horas sentado, poca movilidad, caderas rígidas. Con el tiempo, esto afecta a una de las autopistas más importantes del cuerpo. La arteria femoral, y a sus ramas que llevan sangre directamente a los genitales. Desde el punto de vista médico, esto es clave. Si el flujo hacia la pelvis disminuye, no importa cuántas señales nerviosas envíes, la respuesta será débil. Estudios de imagen vascular muestran que hombres sedentarios mayores de 50 años pueden tener hasta un 40% menos de perfusión pélvica. Comparados con hombres activos de la misma edad, este punto actúa como un interruptor de paso. Al estimularlo, no solo se mejora la llegada de sangre, sino también el drenaje linfático, algo esencial para la salud de los tejidos. Además, aquí se insertan varios músculos del suelo pélvico. Cuando esta zona está rígida, el cuerpo entra en modo de protección, no de respuesta. La estimulación correcta libera, no fuerza. Muchos hombres sienten un hormigueo suave, que se irradia hacia el pene o los testículos. Esa no es una casualidad, es la señal de que el circuito vuelve a cerrarse. Y aquí ocurre algo importante. Cuando estos tres puntos trabajan juntos, el cuerpo deja de intentar y empieza a responder. Pero ningún sistema biológico cambia en un día. Ahora es momento de hablar de tiempos reales, de expectativas honestas y de lo que verdaderamente puedes esperar si haces esto con constancia. Uno de los mayores errores en salud masculina es querer resultados rápidos en sistemas lentos. El cuerpo no funciona como una aplicación. No se reinicia en segundos. Se adapta por repetición.
Y esto es importante decirlo con honestidad, especialmente a partir de los 50. Cuando empiezas a estimular estos 3 puntos de forma diaria, lo primero que cambia no es la erección, es la sensación. Durante la primera semana, muchos hombres notan algo sutil. Más calor en la zona, más respuesta al tacto, una percepción diferente del propio cuerpo. Eso no es sugestión, es activación nerviosa. En la segunda y tercera semana, empieza a notarse el efecto vascular. El tejido se ve más rosado, la respuesta nocturna aparece de forma intermitente, a veces sin una erección completa, pero con señales claras de actividad. Aquí es donde muchos se equivocan y abandonan, porque esperan firmeza inmediata, pero el cuerpo aún está reaprendiendo. A partir del primer mes, la mayoría de los hombres constantes empiezan a notar algo clave. La erección matutina vuelve, no todos los días, pero sí de forma reconocible. Y entre la sexta y octava semana, el sistema suele estabilizarse. La respuesta es más confiable, menos frágil, menos dependiente del momento perfecto. Esto no es volver a los 20. Es algo más importante, volver a confiar en el cuerpo que tienes hoy. Y esa confianza cambia la forma de vivir la intimidad. Pero hay algo que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan a mitad de camino. Los errores silenciosos, errores bien intencionados, pero que bloquean el progreso. De eso tenemos que hablar con claridad. La mayoría de los hombres que no obtiene resultados no falla por falta de capacidad, falla por pequeños errores que parecen inofensivos. Errores que nadie explica, errores que no duelen, pero que bloquean el avance. El primero es la fuerza excesiva. Muchos piensan que más presión significa mejores resultados. En realidad ocurre lo contrario. Cuando presionas demasiado fuerte, comprimes los vasos sanguíneos y reduces el flujo que intentas mejorar. La estimulación efectiva es firme, pero cómoda. Si duele, no funciona. El segundo error es la inconsistencia. Hacerlo 3 días, descansar una semana, volver cuando te acuerdas. El sistema nervioso no aprende así. La circulación no se adapta así. La fisiología responde a la repetición diaria, no al entusiasmo ocasional. El tercer error es hacerlo con prisa. 5 minutos distraído no equivalen a 5 minutos presente. El cuerpo distingue entre estimulación mecánica y atención consciente. Cuando respiras rápido, cuando estás tenso, el cuerpo entra en modo de alerta, no de respuesta. El cuarto error es trabajar solo un punto. El sistema es integrado. Flujo, nervios y soporte muscular trabajan juntos. Dejar uno fuera es como intentar caminar con una pierna dormida. Y el error más común. Expectativas irreales. Esto no transforma tu cuerpo en el de un joven. Lo optimiza dentro de lo que es biológicamente posible hoy. Y eso, bien entendido, es suficiente para una vida íntima plena. Pero hay algo que casi nadie menciona, y que marca una diferencia enorme. La historia real de quienes lo han vivido. Déjame contarte un caso concreto. Javier no vino a consulta por un problema sexual. Tenía 58 años, trabajaba como técnico administrativo, y decía algo muy común. Doctora, en general estoy bien. Solo siento que algo se apagó. No hablaba de deseo, no hablaba de amor, hablaba de las mañanas. Durante más de un año no había tenido una sola erección al despertar. Pensó que era estrés, luego pensó que era la edad. Y finalmente decidió no pensar más en ello. Los estudios estaban dentro de rangos aceptables. Testosterona normal para su edad. Sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular grave. El problema no estaba en los análisis. Estaba en el funcionamiento del sistema. Se le explicó algo muy simple. Su cuerpo no estaba dañado, estaba desconectado. Javier empezó con los 3 puntos. 5 minutos cada mañana. Sin prisa, sin expectativas heroicas. La primera semana no pasó nada espectacular. Solo notó más sensibilidad y calor. En la tercera semana apareció una respuesta nocturna breve. Nada firme, pero presente. Al cumplirse el primer mes, me dijo algo que no olvidé. No volvió como antes, pero volvió como para que yo volviera a creer. A las 7 semanas, las erecciones matutinas eran irregulares, pero estables. La ansiedad desapareció. La intimidad dejó de ser una prueba. Javier no recuperó 30 años. Recuperó confianza corporal. Y eso, desde el punto de vista clínico, cambia absolutamente todo. Pero este proceso no vive aislado. El cuerpo responde mejor cuando el entorno acompaña. Por eso, antes de cerrar, hay que hablar de los factores que multiplican el resultado. Ningún sistema del cuerpo funciona en aislamiento. La erección tampoco. Los 3 puntos activan el circuito, pero hay factores que amplifican o apagan la respuesta.
El primero es la nutrición. No como moda, sino como fisiología. Minerales como el magnesio ayudan a relajar los vasos sanguíneos. La vitamina D, deficiente en más del 50% de los hombres mayores en Europa, se asocia con niveles más bajos de testosterona funcional. Y el zinc participa directamente en la señal hormonal masculina. No se trata de comer perfecto. Se trata de no privar al cuerpo de lo básico. El segundo factor es el movimiento. Caminar 30 minutos al día mejora la circulación pélvica de forma medible. No es gimnasio, es constancia. Y luego está el gran olvidado. El estrés. El estrés crónico eleva el cortisol. Y el cortisol bloquea la respuesta eréctil. No por debilidad, sino porque el cuerpo interpreta que no es momento de responder. Respirar lento. Dormir mejor. Reducir estímulos innecesarios. No es filosofía blanda, es neuroendocrinología. Y finalmente, dos enemigos silenciosos. El alcohol en exceso y el tabaco. El primero adormece los nervios. El segundo estrecha las arterias. Ambos contradicen directamente el trabajo que haces con los puntos. Cuando el cuerpo recibe señales coherentes, responde de forma coherente. Y eso nos lleva al cierre. No como conclusión técnica, sino como mensaje humano. Durante mucho tiempo se nos enseñó a aceptar el desgaste como destino. A asumir que ciertas pérdidas venían con la edad. A callar lo que incomoda. Pero el cuerpo humano no funciona por resignación. Funciona por estimulación, coherencia y memoria. La erección no es un privilegio de la juventud. Es un reflejo de cómo se comunican tus sistemas internos. Y mientras haya nervios que conduzcan, vasos que puedan dilatarse y músculos capaces de relajarse, hay posibilidad de respuesta. No hablamos de perfección, hablamos de función. 5 minutos al día no cambian una vida de golpe, pero cambian la relación con el propio cuerpo. Devuelven confianza, devuelven presencia, devuelven silencio interior. La intimidad después de los 50 no desaparece, se transforma, y cuando se cuida con conocimiento, puede volverse más consciente, más serena, más real. Tu bienestar no está en una pastilla milagrosa. Está en entender tu fisiología y tratar a tu cuerpo como un aliado, no como un enemigo. La edad no es el final del camino. Es una etapa distinta, y aún puede recorrerse con dignidad, conexión y respuesta. Gracias por quedarte hasta aquí. Y recuerda, cuando cuidas el sistema responde.